Otro libro publicado por la Universidad Veracruzana que vale la pena leer son las memorias el tercer tomo, las memorias de Manuel Maples Arce. En realidad las memorias son 3 tomos. La primera parte, que se refiere a su infancia, que se llama La orilla de este río, habla de Tuxpan, él era originario de ahí. Y la segunda parte, Soberana Juventud, donde habla del estridentismo, del cual fue el principal líder en la época en que estuvo en Veracruz como secretario de gobierno con el general Heriberto Jara. Lo que cuenta en este tercer tomo, que se llama Vivida por el Mundo, es una mezcla de autobiografía y de relatos de viaje, donde él habla de todas sus experiencias por todos los países donde tuvo cargos diplomáticos. Él llegó a Europa en 1935, llega a París primero y de ahí pasa a Bruselas, donde iba a desempeñarse como secretario de la Embajada de México. Ahí se queda un tiempo y pasa luego a Polonia 1 año y luego se va a Italia, donde fue embajador cerca de 4 años. Entonces le toca precisamente la Segunda Guerra Mundial ahí. Y claro que va a contar unas experiencias de Europa muy diferentes a las de un turista de nuestra época. Se encuentra por ejemplo, con el racionamiento, ¿no? Entonces hay un momento en Italia donde él está en que todo escasea. Conseguir un guajolote para comer, un pescado, alguna cosa así, es toda una proeza, ¿no? Y él en esa época se mete en líos porque en Roma publica una antología de la literatura contemporánea de México, de la poesía, perdón, mexicana moderna, y que ya había una antología anterior de Jorge Cuesta, que era uno de los contemporáneos. Entonces la nueva antología, él cambia cosas, quita a unos poetas, pone a otros, y eso le va a ocasionar que Torres Bodet, que en ese momento tiene un cargo muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo traslade a Lisboa con un cargo menor. Entonces él aprovecha la oportunidad para llevarse a su mamá y a su hermana, que vivían con él, y viaja con su esposa y con su hijo hacia Lisboa, donde pretende y logra embarcar a su madre de regreso a Nueva York y para mandarla a México. Entonces es un libro muy interesante por todas las experiencias que cuenta. Habla por ejemplo de este viaje y cómo los trenes no tenían, las ventanas no tenían vidrio, estaban rotas, entraba el aire. Su hijo se resfría y está a punto de morir porque en esa época no hay antibióticos, entonces tienen que quedar en Barcelona, y allí el chico se alivia, pero luego cuando hacen el viaje a Madrid otra vez pasa lo mismo, hasta que finalmente logran llegar a Portugal. Y la parte más interesante es la que le dedica sobre todo al tiempo en que estuvo en Londres, porque él dice que era el sitio más castigado por los alemanes. En realidad ya la principal racha de bombardeos había concluido precisamente unos días antes de que él llegara. En esa época los alemanes habían echado toneladas de bombas y habían matado como a 40,000 civiles en Londres. Pero sí le toca una parte cuando estaban los famosos bombardeos Baedeker. Baedeker es una guía de turistas donde están señalados los monumentos, y esa la usaban los pilotos alemanes para tratar de desmoralizar a los ingleses y destruir esos sitios, esas atracciones turísticas, ¿no? Y entonces él va a estar ahí, y sí le toca una época en que, por ejemplo, la casa vecina es bombardeada, destruida. Hay 40 muchachas canadienses que acababan de llegar y todas, desgraciadamente, mueren en ese bombardeo, ¿no? Le toca esa época, pero en fin, después él regresa y es embajador en Chile, en Brasil, en otros lugares, incluso en Japón, en Noruega, en Líbano, ¿no? Y todo lo que hace en este libro es contarnos todas sus experiencias y todo lo que él vio en esos países. Desgraciadamente faltan algunos retratos, ¿no? Porque, por ejemplo, se encuentra a Octavio Paz en Tokio, y se encuentra a otros poetas, pero casi como que no se atreve a hablar de ellos, ¿no? Entonces no hace un retrato de ellos, no da mucha información al respecto. Pero de cualquier modo sí, es un libro que creo muy divertido, ¿no? Que vale muchísimo la pena leer.